Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la cultura y la sociedad en España del siglo XX. Como recordaremos, en una unidad anterior hablábamos acerca del contexto del siglo XX y veíamos que fue una etapa muy compulsiva para el mundo y principalmente para Europa debido a las dos guerras mundiales que se desarrollaron, a la Revolución Rusa que genera el comunismo y a todos estos movimientos conocidos como movimientos de vanguardia que se empezaban a gestar gracias a las incertidumbres que los seres humanos tenían. Acá de fondo podemos ver algunas de las imágenes que representan justamente el arte de esta época. Y bueno, en este caso empezaremos a hablar acerca de España porque sabemos que España va a tener una relación directa con América Latina debido a ese proceso de conquista y descubrimiento pues que existió. De alguna manera pues nos vamos a ver influenciados por ellos y por eso es importante pues comenzar a revisar parte de la literatura que se desarrolló en ese momento. Y vamos a empezar hablando acerca de la cultura y la sociedad en España del siglo XX. Estamos hablando de 1900. Vamos a ver que para esta época, dentro de su contexto histórico, se inicia con el desastre de lo que se conoce como el desastre del 98. Para 1898 vamos a ver que es el punto crucial para España porque entonces se da la independencia de las últimas tierras de ultramar, o sea, las últimas islas que habían quedado bajo el dominio español, como el caso de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas en Asia, por fin logran tener la libertad o la dependencia, al menos en cuanto a la dependencia que se tenía con España, y eso genera una fuerte crisis, no solo social, sino también anímica y política y económica en la región española, y pues bueno, eso pues va a generar que las condiciones del proletariado español comiencen a iniciar una serie pues, de crisis aunada a las guerras que se van a generar en el siguiente siglo. Este primer evento vamos a ver que va a generar un golpe de Estado que se genera en 1923 a mano del general Primo bueno, que en ese caso pues se encontraba el rey Alfonso XIII, que este rey Alfonso XIII apoyó al general, al Miguel Primo de Rivera, justamente para impulsar una dictadura militar. La razón por la que hace esto es porque realmente sentía de que la monarquía ya no tenía el poder y era necesario como mantener al pueblo bajo ese dominio y por eso pues permite que se genere esta primera dictadura militar. Y digo primera porque no fue la única. Durante el periodo de guerras, que sabemos que va desde 1914 a 1945, vamos a ver que España no va a tener un amplio protagonismo en el mundo europeo porque se encontraba viviendo pues sus propios problemas. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial que se desarrolla de 1914 a 1918, España se vivía viviendo una gran recesión económica debido a la pérdida de las últimas colonias de ultramar y porque durante años pues España había vivido gracias a las riquezas o lo que obtenía de esos lugares y ahora ya no tenía eso. Aparte de que comienzan a surgir movimientos como el fascismo que se desarrollaron en Italia por Francisco Mussolini y que justamente inspiraron a los militares a intentar buscar el dominio a través de la creación de dictaduras militares. Nazismo se le va a conocer, o fascismo, perdón, se va a conocer a todos aquellos movimientos o dictaduras que tienen que ver con lo militar. Y también en Alemania pues empieza a surgir el nazismo, que recuérdense que el nazismo viene del nacionalismo, o sea, de la exaltación del amor por la patria y que fue utilizado por Adolfo Hitler para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver que Alemania, Italia y Japón comienzan a pelear por expandir sus tierras y eso pues genera un conflicto a nivel mundial dentro de estas guerras y que pues termina con el estallido de esas guerras. Pero hablando específicamente de España, vamos a ver que durante la Segunda Guerra Mundial nuevamente hay una exaltación del patriotismo y del militarismo que se vivía desde una época anterior, ¿verdad? Y eso a su vez genera en España la Primera Guerra Civil. Y por eso es que España no participa en esta Primera Guerra Mundial porque se encuentra sumido en un proceso de guerra civil y de reacomodo social y político dentro de sus propios ciudadanos.
Para 1923 se da una segunda dictadura militar, que en ese caso esta dictadura militar estuvo apadrinada por el general Franco y que justamente lo que intentaba hacer era incentivar la economía nacional. En 1930 ese dictador pues se ve obligado a dimitir, dejar el poder al menos por un momento. Para 1931 se funda la primera república, o la segunda república en ese caso pues de España. Recordemos que España tiene una monarquía democrática, o sea, tiene el rey, pero también tiene a un presidente que es que cumple la mayor parte de las funciones diplomáticas como otros países. Entonces, en esta segunda república va a tener una tendencia socialista muy parecida a la que se estaba desarrollando en aquel momento en Rusia. En 1936 se da un golpe de estado bastante debido a los militares y se genera pues el inicio de la guerra civil de 1939. También, bueno, finalizando todo este proceso de las guerras, inicia un proceso de democracia justamente por el exilio y la ejecución de ese dictador, del general Franco. En 1977 se dan las primeras elecciones libres y España se comienza a abrir a un nuevo mundo de tendencias. Realmente sabemos, en el caso de España, de que para España nunca ha sido fácil la historia porque ellos han iniciado estos procesos de adaptarse a lo que ocurre en el mundo mucho después. Y justamente en este proceso de renovación es que comienzan a abrirse paso las vanguardias en España. Principalmente, o en este caso vamos a ver que hay dos etapas muy claramente establecidas. Una primera etapa donde vamos a ver que hay una gran influencia de las corrientes europeas como el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, el existencialismo, etcétera, y que esto pues se vuelve como parte del nuevo arte que se practica por el gobierno. Muchos de los artistas de esta época, como en el caso pues de muchos escritores, vamos a ver que empiezan a defender a través del arte la idea de mantener pues esta república independiente y soberana. Luego hay una segunda etapa donde hay muchas represalias acerca de estos escritores y muchos de ellos pues se van al exilio, a la cárcel o incluso a la muerte. Hay otros que por otro lado también se acomodan y comienzan a funcionar como personas públicas, apoyando pues los nuevos gobiernos militares que se habían. También se genera una época de apertura bastante intensa y se comienzan para 1905 a incorporar muchos de los movimientos que ya hemos visto que se desarrollaban en Europa, como son el creacionismo, que le daba la autoridad a un escritor de crear según su conveniencia. El surrealismo, que nos hablaba acerca de ese mundo que tiene que ver con los sueños y con el inconsciente. El futurismo, que le apostaba a hablar acerca de las máquinas y las nuevas tecnologías. Y el cubismo, que justamente pues, nos presentaba una visión diferente al observar la realidad. Entonces, como vemos, realmente el siglo XX para España estuvo plagado de una serie de sucesos muy importantes que moldean gran parte pues también de la literatura. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden siempre la importancia de tomar sus anotaciones, de formular sus preguntas para que en una próxima ocasión estas puedan ser resueltas. Gracias por su atención.